Bien, vamos a inclinar el rostro para ir al trono de la gracia. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, en estos momentos un grupo de tus hijos nos hemos reunido, amado Dios, ya terminando este sábado, este Shabbat que usted nos ha dado, donde tuvimos un encuentro con usted. Gracias, Padre, por su presencia en este sábado, al cual lo bendijo y lo santificó y lo puso aparte como señal para su pueblo. Gracias, Padre. Comenzará una semana más. Acompáñanos esta semana para consagrarnos más, para poder hacer reformas en nuestra vida, poder tener un reavivamiento de la vida espiritual de Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Ayúdanos, Señor, y vivifica nuestro espíritu cada día para poder levantar el último mensaje de misericordia para la tierra. Que en esta noche pedimos que usted sea el invitado principal con su presencia, con su espíritu, para que nos lleve a la palabra que usted tiene para nosotros en esta noche. Gracias, Padre. Ayúdenos a menguar para que usted pueda crecer, Señor, y su palabra sea manifestada como piedra de todas las verdades, porque lo pedimos todo no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermano, he comenzado este tema que se llama la reforma pro salud, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y justo este estudio, hermano, va con los acontecimientos que ya estamos entrando a una línea profética final de la historia. Y Dios requiere de nosotros que nos preparemos y que nos consagremos cada día en la alimentación, en la reforma. Nuestra vasija tiene que estar ahora limpia para la recepción de la lluvia tardía que muy pronto el Señor derramará sobre su pueblo. Estamos en la obra final, estamos en la etapa final. Los protagonistas ya están en la escena mundial. Ahora vislumbramos la profecía de Apocalipsis 13, cómo se viene esta segunda bestia a ser el último poder al cual tenemos que enfrentar como pueblo, hermanos queridos. La preparación es ahora. Y el Señor nos envía el mensaje, el brazo derecho de la reforma pro salud, para que nos consagremos, hermanos queridos, y podamos ser vasos de honra para el último mensaje de misericordia para la tierra. Por eso, al comenzar este mensaje, vamos a ir desde el Génesis, vamos a ir viendo cómo el Señor da la alimentación a nuestros primeros padres. Y ahí en la alimentación que nos da en Génesis, parte la alimentación cuando Él nos narra ahí en la palabra de Dios. Pero antes de eso, voy a leer una cita, hermanos queridos, como introducción. Estén atentos a esta cita gloriosa, hermanos queridos, que el Señor quiere mostrarnos. Dice esta cita que dice: como la mano para el cuerpo. El 10 de diciembre de 1871, la mensajera dice: me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo, hermanos queridos, de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. ¿Ve? Cada aspecto del mensaje del tercer ángel, dice: alza tus ojos, debe ser presentado. Y aquí hay una rama de cada aspecto del mensaje del tercer ángel que vamos a ver, que es la reforma pro salud. Es un ramo, es un aspecto de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Es parte de la preparación, hermanos queridos, para recibir al Señor. Está íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué, hermano? Porque el maná estaba dentro del arca de la alianza, estaba la vara de Aarón y estaba también, hermanos queridos, estaban los 10 mandamientos. Y esa vara de Aarón también habían sido reunidas todas
vara de cada príncipe, de cada tribu, 12 estaban alrededor del arca, y eso representa las 12 verdades que el Señor le ha dado a su pueblo. Gloria a Dios, hermano. Cada aspecto del mensaje del tercer ángel son 12, hermano. Y aquí dice que la reforma pro salud está tan estrecha, relacionada íntimamente, hermanos queridos, con el mensaje del tercer ángel, como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente, dice, la ley de los mandamientos ha sido considerada livianamente, hermano. ¿Cuántos años hemos venido el Señor anunciando la reforma pro salud? Y la gran mayoría del pueblo la han tomado livianamente, pero ha llegado la hora de tomarla seriamente en nuestra vida, porque nos va a capacitar para ser llenos del Espíritu Santo, hermanos queridos, para dar el mensaje. Dice, ha sido llevada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir, dice, a castigar a los transgresores de dicha ley, sin mandarles primero una amonestación, ¿ve? Un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de esos preceptos, la maldición de tanta enfermedad, la maldición de tantas enfermedades que ahora inunda al mundo, no existiría. Si los hombres hubiesen obedecido, hermanos queridos, el decálogo de los 10 mandamientos. Pero Dios ha enviado una amonestación. Por eso que lo primero que el Señor le da en el Génesis al hombre es la dieta vegetariana de grano, fruta y verdura. Esto está en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, la página 81. Ahora miren, hermanos, lo que dice ahí. Dios da la alimentación para el hombre en el Génesis. Y ahí en la palabra de Dios, hermanos queridos, cuando vamos a Génesis, ahí empieza todo. Lo primero que le da al hombre ahí, cuando lo creó, lo formó, le da la alimentación, hermanos queridos. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 11, dice, después dijo Dios, producirá la tierra, dice, hierba verde, hierba que dé semilla, dice, árbol de fruto que da fruto según su, dice, género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Miren qué interesante. Y fue así, dice el versículo ahora 12, dice así. Versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, la variedad. Y vio Dios que era bueno, dice que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo Dios que era bueno. Cuando Él dice que es bueno, el por qué está considerando esa alimentación para nuestro cuerpo como sanidad también, como para tener un vigor, un metabolismo sano. Por eso el Señor que nos ha dado la fruta, la semilla. Y luego en el versículo 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahí está la dieta que el Señor le da a su pueblo. Y ahí Dios dio a nuestros primeros padres el alimento que Él había establecido ahí, lo estableció como prioridad ahí, y que la raza humana debía consumir. Esto es lo que debía consumir. Era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente, ¿ve? Contrario, no había de haber muerte en el Edén. ¿Se fijan? Por eso que el mandamiento, Éxodo
20 dice ahí, no matarás. Esa palabra no matará es amplia. No había de dar muerte a ningún animal, hermanos queridos. Por eso dice ahí que era contrario a su plan que se quitara la vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte en el Edén. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido para las necesidades del hombre. El árbol del huerto podían comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Ahí están las dos alimentaciones. Ahora hablando espiritualmente, hermanos queridos, miren esto hoy día, hermanos, Dios está llamando a su pueblo a comer del árbol ahí, del huerto, el árbol de la vida, el árbol que no tiene mezcla, como el árbol de la ciencia del bien y del mal, tiene la mezcla, tiene la confusión, lleva verdad. Por eso que hay alimentos hoy en día mezclados. La gente mezcla alimentos, hermanos queridos, con verdad y con mentira. Y de esa manera, espiritualmente, el enemigo está llevando a una alimentación mezclada de confusión y se producen las enfermedades. Recordemos que los egipcios pedían, queremos volver a los puerros, a los ajos y a todas las verduras, claro, pero tenían la carne como mezcla, ¿ves? De animales, la mezcla, hermanos queridos. Cuando usted lee un envoltorio está la mezcla de tantos químicos ahí, hermanos queridos, y cosas también naturales, la mezcla, se fijan, esa es la mezcla. Hoy día la gran mayoría está comiendo mezcla, confusión. Satanás ha ideado una mezcla, una fermentación en la mala alimentación. El Señor quiere que volvamos a la dieta del Génesis, a la dieta de los árboles, de toda semilla, de todo fruto. Esa es la dieta sin mezcla, como hoy día las sociedades y el mundo mezclan los alimentos, hermanos queridos, y eso está trayendo gran enfermedades que hoy día tenemos. El fruto de los árboles del huerto constituía el alimento exigido por las necesidades del hombre. Qué interesante. Ahí, hermanos queridos. Y increíble que ahí hay 3 maldiciones que se produjeron, hermanos queridos, cuando el hombre desobedeció. La primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán sobre la tierra, fue causa por la desobediencia, hermanos queridos. La primera causa fue por la desobediencia. La segunda causa o la segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a su hermano Abel. Ahí, hermano querido, esa es la segunda maldición. Y la tercera maldición, la más terrible, hermanos queridos, vino sobre la tierra con el diluvio. Mire qué interesante, hermanos queridos. Ese es cuando nuestros primeros padres comieron. Dios le había dicho que el fruto de los árboles del huerto podían comer, pero ellos, Eva, al apartarse de Adán, escuchó la voz, el murmullo del enemigo, y ella entabló conversación en territorio enemigo y fue seducida por Satanás. Y ella cogió el fruto, codició. Ahí está, hermanos queridos. Hoy día muchos están codiciando ahí del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la confusión, el árbol de la enfermedad, el árbol donde salen los venenos, el árbol donde salen todas las malas combinaciones en la alimentación y producen en el hombre enfermedades como cardiovascular, diabetes, problemas gástricos, cáncer y toda una variedad, hermanos queridos, de enfermedades y tumores. Vemos las consecuencias ahí, lo que trajo al codiciar el árbol de la ciencia del bien y el mal, el fruto que no debían comer. Así el Señor, hermanos queridos, nos está trayendo de vuelta al Génesis. Y es interesante avanzando ahí, la gente que vivió antes del diluvio, fíjense, los antidiluvianos, dice, comía alimentos de origen animal,
se gratificaban con alimentos malsanos, su apetito, hasta que se colmó la copa de la iniquidad. Y Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio. Entonces descansó sobre la tierra la tercera maldición más terrible. La gente dice, los antidiluvianos, dice que ellos comían alimentos de origen animal en exceso, y al comer en exceso, ellos se gratificaban su apetito hasta que se colmó la copa de iniquidad. Las percepciones claras, la razón, se empezaron a pervertir, hermanos queridos. Esa generación comía tanto carne de alimentos carnívoros, de animales, que perdieron las sensibilidades mentales de la razón, se volvieron violentos, se volvieron agresivos, hermanos queridos, y colmó la copa de la iniquidad, hermanos, se colmó, rebasó, y Dios tuvo que ponerle fin a esa generación que iba de mal en peor. Así también el Señor nos dice, será como los días de Noé, comían, fíjense, ahí el versículo en Mateo 24 dice, o Lucas 17 dice, comían, lo primero que dice, comían y bebían. Comían y bebían, fíjense esas palabras, el comer y el beber, la mezcla, hermanos queridos, la mezcla está ahí, comían y bebían en exceso, y eso está pasando hoy día, igual que los días de Noé, hermanos queridos. La generación está igual que los días de Noé, llegando a un nivel de maldad por la depravación en los alimentos carnívoros, hermanos, y todo lo que estamos viviendo hoy en día en todas las enfermedades. Y Dios limpió la tierra de su contaminación moral. Lo moral estaba destruido, la inmoralidad, el exceso de pecado que tenían en sus mentes, hermanos queridos. Mediante el diluvio tuvo que destruir, y así descansó la tierra por la maldición, hermanos queridos, a lo cual los hombres llegaron a estar tan corrompidos. En Génesis 6, del 1 al 8, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, serán sus días 120 años, porque todo designio de los pensamientos, ahí está, designio de los pensamientos del corazón de ellos, es solamente de continuo al mal, a la maldad, a lo que está llegando hoy día el mundo, hermanos queridos. Ha perdido la razón, la gran mayoría de la gente están perdiendo la razón. Usted le habla de la palabra de Dios y ellos ya no razonan, hermano. Es increíble porque las personas están llenas de una alimentación mezclada de confusión. La mezcla, hermanos queridos, que están comiendo cada día. La depravación de los antidiluvianos, los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con interperancia, consumían carne, aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Comían, bebían en exceso, con exceso, y sus apetitos depravados eran ilimitados. Se entregaron a una idolatría abominable, se tornaron violentos, feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Dios siempre tiene su límite, hermanos queridos. Un tiempo le da al hombre para que pueda volver a Dios, volver a los principios. Y cuando el hombre se revela, llega al punto que Dios tiene que actuar. Y como va a actuar ahora, hermanos queridos. Por eso que ahora es el tiempo, hermano, de hacer la reforma, de tener un reavivamiento en la alimentación, pidiéndole a Dios en oración. Ahora llegó el tiempo, porque la confrontación final la tenemos ya al frente de nuestros ojos, la estamos visualizando, la estamos viendo cómo se viene presentando, los personajes están, todos los protagonistas están, solo nos toca a nosotros ahora prepararnos, hermanos queridos, para dar el mensaje. Somos responsables, hermanos queridos, para despertar a la gente. Tenemos que ahora despertarlo, hermanos queridos.
se entregaron a una idolatría abominable, se tornaron violentos, feroces y tan corrompidos que rebosaban de iniquidad, de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio, así como el Señor tuvo que limpiar a los hijos de Israel en el desierto. Ahí está la lección, cómo la historia se repite, hermanos queridos. La historia pasada se repetirá, y es lo que fue, lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. Lo que se escribió para nosotros, los que vivimos los últimos días finales de la historia. Qué interesante, se entregaron a una idolatría. Su copa estaba rebosante de iniquidad, de modo que Dios limpió la tierra, ¿ve? De su contaminación. Dios quería limpiar a los hijos de Israel cuando los sacó de Egipcio con esa mala alimentación que traían. En esos 215 años que estuvieron esclavos, aprendieron la dureza, la presión, el látigo, y tenían una alimentación carnívora, hermanos queridos. Dios sacó a ese pueblo, lo llevó al desierto, allá lo limpió, les daba el maná, quería que el pueblo se acostumbrara a ese alimento, al maná, para que volvieran a hacer a la dieta del origen de las frutas, las verduras, hermanos queridos. Pero ¿qué pasó? Fueron tercos y duros. Hoy día hay terquedad y dureza, hoy día hay murmuración. Tenemos que hoy día entrar en la consagración, hermanos queridos, dedicarnos más estrictamente a la alimentación, al maná que el Señor quiere darnos, hacernos volver a la alimentación sana. Dice de la contaminación moral mediante un diluvio, a medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron nuevamente de Dios y se corrompieron delante de él, y toda forma de intemperancia aumentó en gran medida, hermanos queridos, ¿ve? Volvieron, se olvidaron de la alimentación del Génesis, se olvidaron como el pueblo de Israel del maná, prefiero las ollas de Egipto, volver a los carnes, a los puerros. Hermanos queridos, y hoy en día el pueblo no quiere volver a comer el maná, todavía está consumiendo del árbol de la confusión, la mezcla, está todavía ahí, hermanos queridos, ahí consumiendo la mezcla, la fermentación, hermanos queridos, esa dieta que el enemigo ha introducido al ser humano para embotar los sentidos, embotar la mente, embotar el discernimiento, hermanos queridos. Qué tremendo. Después del diluvio, la gente comía mayormente, después del diluvio, ya había pasado el diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal, igual que los días de Noé, origen de animal, y hoy día origen de animal, porque en cada supermercado usted ve, en cada mercado ve las carnes ahí, hermano. Ahí, lo primero ve las carnes, cómo se consume, hermanos queridos, cómo cada fin de semana se consume, ¿ve? Es lo que hoy día la gente está sumida, igual que los días de Noé, igual que los días después del diluvio, la gente se está tornando más agresiva, más violenta. Ahora, cuando usted va por la calle, hermanos queridos, las personas cómo actúan violentamente, agresivamente, es porque su temperamento ha sido basado en una alimentación confusa, en la mezcla, sin entendimiento, hermanos queridos, y en una alimentación carnívora, hermano, que ha embotado los sentidos. Vio que las costumbres de los hombres se habían corrompido. Igualmente hoy día la historia se repite, el que estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón, de su propia voluntad, y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa, hermanos queridos. Esto es importante. Dios tuvo que dar una alimentación que está ahí en Número, hermanos queridos. Ahí en Levítico, Deuteronomio está la alimentación que le dice que ciertos animales limpios podían comer y los animales inmundos no podían comer. Les da ahí esa dieta, era para abreviar
abreviar, hermanos queridos, es interesante, abreviar su existencia pecaminosa, el pecado. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. En tamaño, lo antediluviano, Adán medía 6 metros, hermanos queridos. Eva era un poquito más, le llegaba al hombre, al hombro a Adán. Pero Dios tuvo que decirle, darle ciertos animales limpios para abreviar. Ahí les dio permiso, pero eso era por poco tiempo, hermanos queridos, por poco tiempo. No fue por generaciones. Esa dieta era dada por poco tiempo para abreviar el pecado, hermanos queridos, en el ser humano. ¿Me entienden, hermanos queridos? Pero eso iba a ser por poco tiempo. ¿Se fijan? Y ahí el Señor da la dieta. Ahora fíjense, vamos a ir a otra parte, el fracaso y la pérdida espiritual del Israel. Miren qué interesante, tenemos el Génesis, la dieta que el Señor da, que era bueno en gran medida para Adán y Eva. Ellos consumían al principio eso, desobedecieron en vez de comer del árbol, del huerto, de los árboles, del huerto, del fruto, que no tenían la mezcla, ellos cayeron por las sujeciones de Satanás, cayeron en la mezcla del árbol de la ciencia del bien y del mal. Codiciaron ahí el árbol de confusión, codiciaron el árbol de la enfermedad, el árbol para embotar los sentidos, el árbol para destruir la salud. Ellos eligieron eso. Después viene el diluvio, hermanos queridos. El hombre siguió comiendo carne y ahí se separaron los hijos de Dios y los hijos de los hombres, hermanos queridos. Ahí hubo una mezcla también, los hijos de Dios, renunciando a los principios que Dios había dado, se mezclaron con los hijos del hombre y se corrompió, hermanos queridos, el hombre ahí. Y Dios tuvo que traer un mensaje de 120 años para decirle al hombre que la tierra iba a ser destruida porque todo pensamiento era continuo al mar. Nuevamente, después del diluvio, los hombres siguieron y se olvidaron, hermanos queridos, se olvidaron de la alimentación que Dios había dado y siguieron comiendo animales y la carne y la mezcla, hermanos queridos, hasta que Dios ahora les da una dieta de ciertos animales que podían comer para abreviar el pecado, hermanos queridos, pero lo dio por poco tiempo. Y ahora adentramos nuevamente a otra etapa, el fracaso y la pérdida espiritual de Israel. El fracaso de los antediluvianos, número 1. El fracaso del número 2 de nuestros primeros padres al codiciar la mezcla, hermanos queridos. El fracaso después del diluvio, hermanos queridos. Y ahora el fracaso del pueblo de Israel. Hermanos queridos, fracasaron en la alimentación. Pregunta, ¿fracasaremos nosotros ahora? No, hermanos queridos, porque hay un 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Está escrito que Dios tendrá un pueblo. Dice, sin mancha, sin contaminación, no se contaminaron con ninguna mezcla de confusión. Gloria a Dios porque Dios tiene un pueblo. Ojalá seamos parte de ese pueblo. Esforcémonos, hermanos queridos. Oremos para que seamos parte de ese glorioso pueblo que levantará la Biblia como todas las verdades, como piedra. Fíjense ahora el fracaso y la pérdida espiritual de Israel. El régimen señalado al hombre al principio no incluía ningún alimento de origen animal hasta después del diluvio. Miren, hasta después del diluvio, cuando le da esa dieta para abreviar el pecado. Dice, hasta después del diluvio, cuando toda vegetación desapareció de la tierra, no recibió el hombre permiso. Se fija, recibió permiso cuando la tierra estuvo llena de agua, no había vegetación, solo por ese lapso recibió permiso. Cuando bajaron las aguas y se hizo lo seco nuevamente, la tierra volvió a producir y ellos tenían que volver a la dieta del Génesis.
Pero muchos de esas tres posteridades de Can, Sem y Jafet, que se multiplicaron ahí, hermanos queridos, para llenar la tierra, muchos de los hombres se olvidaron de la dieta y empezaron el consumo de carne nuevamente. Y Dios tuvo que dar la dieta nuevamente de ciertos animales para abreviar el pecado. ¿Se fijan? No recibió el hombre permiso para comer carne. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio en la elección que hizo para Israel. Enseñó la misma lección, ¿ve? Enseñó la misma lección. La misma lección se repite para nosotros, hermanos queridos. La misma lección, hermano, se repite para nosotros. Qué tremendo, hermanos queridos. Enseñó la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido de Dios. ¿Ve? Dice ahí, los sacó ahí para educarlos, hermanos queridos. Qué interesante, para educarlos. Señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio en la elección que hizo para Israel. El Señor, la misma lección enseñó el Señor, sacó a los israelitas de Egipto, emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir. Miren, fíjense la palabra. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Por medio de ellos, el pueblo, si seguía la norma de la reforma pro salud, si seguía los principios de la alimentación de grano, fruta y verdura, los iba a usar para enseñar al mundo. ¿Se fijan? Esa misma lección la tenemos nosotros ahora porque se nos ha dado este mensaje, la reforma pro salud a su pueblo, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle al mundo esta alimentación, hermanos queridos. El Israel fracasó, hermanos queridos. No fracasemos nosotros, hermanos queridos. Yo me gozaba hoy día y veía a los hermanos de la Reforma ahí con la alimentación y enseñándole y dándole degustación a las personas, hermanos queridos. Vino harta gente ahí, se tomaron la presión. Eso tenemos que hacer, hermano. Pero solo le faltó una cosa, el mensaje del tercer ángel, hermano. Estaban haciendo una obra con la reforma pro salud, pero tiene que ir también, ¿me entiende? El tercer ángel ahí, hermanos queridos, la advertencia. Solo faltó eso, hermanos queridos, pero tenemos que hacer eso, levantar el mensaje de la reforma pro salud. Por medio de ellos, de su pueblo, deseaba bendecir y enseñar al mundo. Por medio del pueblo de este tiempo, que el Señor le ha dado gran luz, desea bendecir y enseñar también al mundo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, sobre la alimentación sana. Le suministró alimento más adecuado para este propósito, un alimento más adecuado. No la carne, sino el maná. No la carne, sino el maná, el pan del cielo. Pero a causa de su descontento, número uno, de sus murmuraciones, número dos, acerca de las ollas de carne de Egipto, le fue concedido alimento animal. Y esto únicamente por poco tiempo. Esto únicamente, dice, fue por poco tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte para miles. Sin embargo, nunca aceptaron de buen grado la causa de descontento y murmuración en público y en privado, de modo que nunca revistió carácter permanente, no revistió carácter permanente, la tomaron livianamente.
no la asumieron como pueblo. Estamos asumiendo la reforma pro salud seriamente para nuestra vida espiritual. El pueblo de Israel fracasó en eso, hermano, no la tomaron permanentemente, se quejaron, hermano, murmuraron, estaremos murmurando, quejándonos nosotros, hermanos queridos. Ahora tenemos que entrar, hermanos, completamente a esta alimentación, hermanos queridos. Ahora es urgente porque por los eventos que estamos viviendo, estamos a punto de entrar a la tierra, a la Canaán celestial. Estamos ahí para poseer la tierra, pero necesitamos prepararnos, hermanos queridos, en el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Hermanos queridos, nunca aceptaron de buen grado la restricción, nunca lo aceptaron y por eso fracasaron, hermanos queridos. Ahí los invito a ir ahora a Éxodo, el capítulo 16. Vamos a leer un poquito. Ahí, hermano, el escrito está. Cuando Dios daba el maná. Mire qué interesante acá. En Éxodo, el capítulo 16, vemos ahí esa experiencia ahí. Ahí el Señor dándole el maná. Y es interesante que cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice al que venciere, al que logra vencer, hermanos queridos, los hábitos de alimentación, al que logra vencer, le daré a comer del maná en el cielo, del maná en el cielo, del maná en el cielo. ¿Cuál maná? La dieta original que Dios les dio a nuestros primeros padres antes de la caída del pecado. Grano, fruta y verdura, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Esa es la promesa. Ahí en Éxodo 16 leemos, ahí dice, Dios da el maná, y el maná representa pan del cielo que caía. Ahí está representado el maná, Cristo también, hermanos queridos, es una representación de Cristo. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, en las parrilladas, en los asados, en los pollos asados y todo lo demás, las frituras, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a de este desierto, nos habéis sacado de allá y nos has traído a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Se quejaban, hermanos, murmuraban. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá. Aquí está la lección, hermanos, para nosotros, lecciones tremendas. Y lo recogerá diariamente, la porción de un día para que yo lo pruebe. Era una prueba, hermano, tenía que probar el Señor a este pueblo, si anda en mi ley o no, si anda en mi principio o no. Mire qué interesante, si anda en mis preceptos o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar, dice, el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones, quejas, dice, murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos ¿para qué vosotros murmuráis contra nosotros? ¿Qué somos nosotros para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana hasta
os dará en la tarde para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová se están quejando. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis, ahí dice carne, por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando dice carne, está hablando del maná que iba a descender, hermanos queridos. Y venida la tarde, subieron codornices. Esta es la escena de la codornices que está aquí dentro también, hermanos queridos, en Éxodo 16, cuando Dios daba el maná. Aquí esto se conecta también, hermanos, con números. Tenemos que conectar aquí números 11. Ahí está la situación que ellos pasaron. Primero él les da codornices, porque el versículo 13 dice, venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento por la mañana. Miren qué interesante. Primero les dio la carne por las murmuraciones. ¿Me entiende? Ahí tienen que conectar con número 11. Ahí está toda también la explicación donde narra esta situación. Como ellos murmuraron, se quejaron, rechazaron el pan del cielo, el maná, Dios les dice ya, les voy a dar lo que ustedes piden. Y les dio carne. Y vino una bandada de codornices, dice, de codornices que cubrieron el campamento por la mañana, descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Ahora viene el maná, después de haber ellos rechazado, dice redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Viendo los hijos de Israel, dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, y comer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel hicieron así, recogieron unos más que otros y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que habían de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, hedió por la desobediencia, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocedlo hoy en el día de preparación, y lo que habéis de cocinarlo hoy en el día de preparación. Lo que os sobraré, guardarlo para mañana, que es el santo sábado, hermanos queridos. Por eso aquí es interesante, primero ellos por las murmuraciones, por rechazar, porque ellos querían volver a la soya, a las carnes, ellos, hermanos, Dios los castigó. Y eso ahora nos vamos a conectar ahora. Y ellos tenían que aprender a comer el pan del cielo que les daba, no la carne. Fíjense, cuando vamos a esa desobediencia del
del pueblo de Israel, el número 11, tenemos que conectarlo porque Dios los castiga por haber murmurado, por haberse quejado. Ahí en número 11 está la historia y dice: Jehová envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, ¿ve? Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Estoy en número 11. Entonces el pueblo clamó a Moisés y oró a Jehová, y luego se extinguió y llamó a aquel lugar Tarea, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Ve? Ahí lo que dice Éxodo 16. Ahí está castigando ahora al pueblo, les da lo que ellos pidieron, y aquí está narrado cuántos murieron, hermanos queridos. Fíjense, en el versículo 25, entonces Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Edad y el otro Medad, y sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban en esto entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Se había nublado el cielo de codornices. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Dios estaba probando a este pueblo, hermano. Aún estaba la carne, dice el versículo 33, entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hadad, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Codicioso, hermano, viene la prueba también para nosotros, cuando no podamos comprar y vender, hermanos queridos. Se viene, por eso que tenemos que prepararnos antes, estar llenos de la preparación, llenos del Espíritu de Dios en nuestra vida, para pasar la gran crisis que está delante, la gran prueba, hermanos queridos. Tenemos que trabajar con la reforma pro salud en nuestra vida, hermanos queridos. Tenemos que volver a la dieta, al maná que el Señor nos tiene prometido, porque muchos, hermanos, cuando llegue la prueba, se van a decidir por la marca de la bestia, por darle comidas a sus hijos y por no haber obtenido, apreciado el maná de la reforma pro salud, la alimentación sana. Tenemos que apreciarla ahora, no como este pueblo, hermano, murmuró. Ahora debemos ser fuertes en la alimentación, en el ayuno que tenemos que tener, hermanos queridos.
Ese es el tiempo en que estamos viviendo, ha llegado el tiempo. No seamos como este pueblo que perdió, fracasó y tuvo la pérdida espiritual, hermanos queridos. No seamos con este pueblo que fracasó. Hermanos queridos, Dios quiere que volvamos a la alimentación sana. Fíjense, hermanos queridos, lo que dice esta cita tremenda ahí. Ahí va, ahí en comentando este comentario, hermanos queridos, de Éxodo 16. Éxodo 16 ahí. Comentando ahí dice así. Miren, escuchen. Efectos del apetito en el caso de Israel. El efecto. Cada vez que fue restringido su apetito, los israelitas quedaron insatisfechos y murmuraron y se quejaron contra Moisés y Aarón y contra Dios. Pero Dios estaba probando a su pueblo como hoy día nos está probando a nosotros, hermanos queridos. Y la historia se repite. Dice, probando a su pueblo a fin de desarrollar lo que había en sus corazones. Permitió que pasaran por severas pruebas, así como el Señor lo está permitiendo en cada uno de nosotros. Cuando fracasaban, los traía de vuelta al mismo punto y los ponía a prueba un poco más estrecha y severamente la prueba venía. El gusto, fíjense ahora, el gusto de ello se había pervertido, el gusto se había pervertido, hermanos queridos. Dice, el gusto de ellos se había pervertido en Egipto por la mala alimentación, y Egipto representa al mundo hoy día. ¿Cuánto tienen el gusto pervertido hoy en día en este mundo, hermanos queridos, en la alimentación de la mezcla y la confusión? Dios quería restaurar su apetito, como hoy día quiere restaurar el apetito del gusto a un estado de pureza, quiere hacerlo ahora para nosotros, y salud, a fin de que pudieran disfrutar de los sencillos frutos. ¿De qué? De los sencillos frutos que fueron dados a Adán y a Eva. La dieta del Génesis, hermanos queridos, de disfrutar. Tenemos que, hermanos, Dios nos está probando, hermanos queridos, el gusto tiene que ser transformado, los gustos, sacar ese gusto ácido por las ollas de Egipto moderno, hermanos queridos. Quiere poner el gusto por las frutas, las verduras, las semillas, quiere hacer eso en nosotros, hermanos queridos, porque lo estaba haciendo con su pueblo, pero ellos fracasaron. Hermanos queridos, nosotros ahora no podemos fracasar como lo hizo el pueblo. Dice, en un segundo, dice, estaba por establecerlos en un segundo en el Edén, una buena tierra donde podrían disfrutar la fruta y de los cereales. En la vida eterna, en la Canaán celestial, vamos a disfrutar ahí el árbol de la vida, hermano, tiene 12 frutos, vamos a disfrutar eso, tenemos que reformar nuestro gusto, hermanos queridos, ahora es el tiempo, dice, para establecerlos allá en el Edén, una buena tierra donde podrían disfrutar de la fruta y de los cereales que les proporcionaría. Se proponía quitarles el régimen alimentario excitante con el que habían subsistido en Egipto, se habían acostumbrado a esa alimentación carnívora en Egipto, hermanos queridos. Quería quitarles eso. Dice, quería que estuvieran en perfecta salud y vigor cuando entraran en la hermosa tierra hacia el cual los estaba conduciendo, de modo que las naciones paganas, circunvencinas, se vieran constreñidas a glorificar al Dios de Israel, al Dios que había realizado una obra tan maravillosa para su pueblo. El nombre de Dios no podía ser glorificado a menos. Por eso que el mensaje del tercer ángel dice glorificar a Dios, hermanos queridos, a Dios, temer a Dios y darle gloria, gloria con el mensaje de
La reforma pro salud, hermanos queridos, con la alimentación. Dice, no, el nombre de Dios no podía ser glorificado a menos que el pueblo que lo reconocía como el Dios del cielo gozara de perfecta salud. Hoy día tenemos que gozar de perfecta salud para glorificar a Dios, tener el carácter de Cristo, hermanos queridos. Por eso que está tan estrecha al mensaje del tercer ángel. La alimentación, la reforma pro salud es parte del cuerpo. No la separemos, va unida, hermanos queridos. Si los israelitas se hubieran sometido a los requisitos de Dios, habrían tenido una posteridad sana. Hoy día, hermano, estamos sometiéndonos a los requisitos de Dios. ¿Por qué el pueblo hoy día está tan enfermo hoy día, hermanos queridos? El pueblo que Dios le dio gran luz, ¿por qué está tan enfermo? Me he encontrado con hermanos con diabetes, hipertensión, enfermos del corazón, siguen comiendo carne, han tomado la reforma livianamente y se atreven a orar al Señor muchas veces en la mesa. No, hermano, ahora es el tiempo de que nosotros volvamos a esta alimentación. Si los israelitas se hubiesen sometido a los requisitos de Dios, habrían tenido una posteridad sana, pero eligieron seguir sus propios caminos, andando según sus dictados de su propio corazón, complacieron sus apetitos y consultaron sus gustos y sus deseos personales. Como resultado, el desierto quedó sembrado con sus cadáveres. ¿Cómo quedó el desierto? Sembrado con sus cadáveres. Volvieron al desierto 40 años más, hermanos queridos. Toda esa generación que murmuró, se quejó contra Dios. Números dice, 10 veces me habéis tentado. Toda esa generación de los padres murieron ahí, hermanos queridos, en el desierto. Ahí dice, de toda la gran multitud que salió de Egipto, 600,000 fuertes hombres de guerra, además de las mujeres y los niños, solo dos, escuchen, solo dos entraron en la tierra prometida, solo dos de esos 600,000. Hermanos, en los días de Noé, la tierra estaba poblada con 7,000,000,000 de personas ya y solo 8 entraron. Hermanos queridos, solo 2 entraron en la tierra de Canaán, fluye leche, miel, Josué y Caleb. Solo 2 entraron. Hermanos queridos, ¿cuántos van a entrar hoy día? El Señor ya ha dado el número, 144,000. Esto es de poco, no es de mucho, hermanos queridos. La mensajera vio al pueblo de Dios en la matutina, en una carta en Samson the Time. Vio al pueblo en todo el mundo como luces, en cada rincón de este mundo, luces que brillaban. Dice, 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí vio los 144,000, hermanos queridos, de pie juntándose. Todo esto termina donde hay 2 o 3. Yo estoy en medio de ellos, hermanos queridos. Juntará a sus escogidos desde los 4 ángulos de la tierra y levantarán el último mensaje de misericordia para la tierra, los 144,000 en número. Hasta un niño lo sabe contar, dice Isaías, hermanos queridos. Qué tremendo, qué glorioso, hermanos. Preparémonos para eso. En esta noche que el Señor, hermanos, nos bendiga, nos proteja y nos dé la fuerza para restringir los alimentos que todavía tenemos que dejar y someternos totalmente a los brazos de Cristo, a ser moldados y ser transformados a la imagen del carácter de Cristo. Ha llegado el tiempo, hermanos queridos, que este mensaje, que es la primera parte, luego entraré a la segunda parte, hermanos queridos, de Daniel. Este otro sábado vendremos la segunda parte y cómo se van destacando ahí los que representarán a los 144,000, hermanos, tremendo y glorioso. Y vamos a llegar a este tiempo, hermanos, viendo todo
esto que el Señor nos está presentando, que en esta noche el Señor nos dé la fuerza, hermanos queridos. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca. Amado Dios, todo lo que se escribió, se ha escrito para nosotros, para no cometer los errores que el pueblo de Israel cometió, y ellos fracasaron al murmurar, al quejarse contra tus principios que usted dio a su pueblo para que fuera un pueblo lleno de salud, así como ayer, hoy usted necesita un pueblo que se destaque, que aprenda a comer el alimento, el maná que usted tiene prometido para nosotros, el maná, la primera dieta, volver a la dieta del Génesis. Ayúdanos, Señor, para que eso sea la prioridad de preparación para recibir su espíritu en nuestra vida, que la vida espiritual de Cristo esté en nosotros, acobijado en nuestro ser, pero preparando nuestra vasija para que Él habite. Ayúdenos en esta preparación hacia la Canaán celestial, en la alimentación, hermanos queridos, a ser fieles ahora en este tiempo para poder presentarnos ante su trono, hermanos querido Padre, ante su trono, con un carácter semejante a su Hijo Jesús. Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria en nuestra vida. Gracias, Padre, por dejarnos toda esta historia para que podamos aprender las lecciones. Y esta historia nos llega en este tiempo para que nosotros ahora debemos presentarnos ahora ante este mundo, presentándonos como perfectos ante el trono de la gracia, llevando los principios de Dios. Sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Eso es lo que usted nos pide en esta hora y en este tiempo. Padre, lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a